Has llegado. Gente curiosa nuevamente, has llegado. ¿Sabemos por qué es? Porque ya has visto otros Kit Carlos Magnos. Quizá, amigo, le mandaron esto por mensaje de Instagram. Y sabes que viene análisis político internacional. Porque está acá don Andrés. Doctor Andrés. Muy bien. Nuevamente. Nuevamente por estos lados. Cuando viene Andrés, aquí Carlos Magno, es bloque internacional. Bloque Cuando internacional. está Javier, la otra vez nos acompañó Pedro, es bloque nacional. Para que nos vayan identificando, somos un podcast político nacional e internacional. Y algunas cositas más que van saliendo de vez en cuando. Micro, macro. Estamos con Liber Muñoz, Hola, hola querido panelista amigo. estable. Hola, querido amigo. Hola, Andrés. Hola, Sí, Liber. vamos a revisar hoy día un poco de política internacional. El mundo se fue al carajo, no se fue al carajo, se va a ir al carajo, eso nos van a responder. Para que podamos ver sin ese estrés del momento, verlo un poco más en perspectiva lo que está pasando en el mundo en estos días. Vamos a quitar el velo de los intereses reales que existen detrás de esta guerra. ¿O no, Andrés? Por supuesto, podemos empezar a intentar hacer ¡Wow! aquello. El velo de ISIS de la guerra en el Medio Oriente. No se acerque tanto, doctor Andrés, que No es se necesario. No, ahí está. Perfecto su Perfecto. audio. Así que comenzamos. esa Kit Carlos tecnología. Magno número 18. Bravo. Vamos. Entramos en materia inmediatamente internacional. ¿Qué ha sucedido, Liber Muñoz? Titulares precisos, porque ahí doctor Andrés viene con todo. Yo creo que más que nada vamos a hablar acerca de la guerra de Israel con Irán. Las guerras, las paz, las treguas. Hace 2 semanas cuando estuvimos en bloque internacional dijimos, en 2 semanas más empezarán los bombardeos nucleares. Yo dije que empezaba la guerra. Y yo pensé, el viernes pasado, hace una semana, pensé que, wow, estamos a minutos de que pase algo de gran escala. ¿Fue algo de gran escala o no, Andrés, lo que sucedió entre Irán y Israel? ¿Y qué tal la intromisión de Estados Unidos? La intromisión de Estados Unidos. Por decirlo, intromisión, no sé. Bueno, sí, fue de gran escala en cuanto a distintas dimensiones de lo que entendemos por escala, sobre todo primero el impacto que esto genera a nivel internacional. El impacto mediático, el mundo se concentró en eso, al menos los interesados en la política internacional y en lo que está sucediendo entre las superpotencias, y fue el tema clave de estas últimas 2 semanas. Curiosamente, entre medio de un mundial de clubes de fútbol, evidentemente estas cosas funcionan a veces así, y nada se deja al azar en estos temas tampoco. Curioso el asunto del inicio del conflicto, no sé si recuerdan cómo fue, podríamos remontarnos a la génesis del tema, por lo menos cronológicamente. Israel En la cronología, pero corta, me refiero del conflicto en sí mismo. Pero por eso, parte con Israel tirando un par de misiles. Exactamente. O venía detrás con una Parte negociación. que había una negociación en ciernes que se estaba realizando entre la agencia de nuclear, que ve por el control de la proliferación nuclear, e Irán. Y se iba a haber una reunión, que había una negociación entre Estados Unidos, directamente involucrado, y el principal líder de este organismo, digamos, con Irán. Y el día previo a que se realizara esa negociación, el Estado israelí, el Estado judío, agredió a Irán de sorpresa, ¿no?, con un bombardeo a algunas zonas donde residían científicos nucleares y también altos cargos de las Fuerzas Armadas, el Comando Superior de las Fuerzas Armadas. Y esa fue la situación inicial. Entonces, justamente eso llama la atención porque a la vez que trata de interrumpirse una negociación, ¿no?, se agrede a un país de forma más saltándose todos los tratados internacionales o el derecho internacional por un ataque sorpresa, un ataque imprevisto. ¿Cómo no pidió permiso? Una blitzkrieg. ¿Pero no pidió un ataque permiso sorpresa. al Congreso? No, esto fue absolutamente repentino y fue recibido así. Me refiero al ataque israelí a Irán. Ah, no el de los gringos. Claro. Vale. Pensé Y que entonces en ese escenario, en paralelo, me recordaba lo que pasó también en Ucrania, que justamente cuando se iban a ver una nueva ronda de negociaciones, saltan los misiles. saltan drones al interior de Rusia cuando fue atacada los aeródromos estratégicos nucleares, 5 puntos donde había aviación con carga nuclear, con aeródromos estratégicos.
Y aquí ocurre algo similar hay también. un estilo de negociación. Al parecer hay un estilo que se está presentando, porque si uno ata los cabos y los procesos que ocurren en ese conflicto, en el de Ucrania, en esa guerra, con esta también entre Irán e Israel, se ve una dinámica en paralelo similar. Y ahí no habrá como un guionista del otro lado de los continentes. Pues en ese contexto lo que pasó en Ucrania pasó bastante una pauta o un patrón equivalente en lo que tiene que ver con Irán. Fueron drones también, otra cosa en común que fueron drones desde el interior de ambos países. Es decir, desde el interior de Rusia hubo una infiltración y un trabajo de inteligencia en los servicios secretos para colocar drones, lo mismo en Rusia y lo mismo en Irán. ¿Cuál era el objetivo militar de Israel? El objetivo militar de Israel, el objetivo último es frenar o impedir la bomba nuclear o la capacidad que tenga Israel tecnológica, que en realidad tiene un nivel tecnológico importante. Irán, para obtener la bomba nuclear de forma autónoma. Bueno, eso lo viene diciendo Israel como hace 30 años también. En realidad, Netanyahu, desde que inició su carrera política, viene planteándolo. Entonces ese es una primera arista, una primera derivada del conflicto. También hay una cosa ya que viene más de fondo, que es el conflicto de Israel con el mundo de la resistencia, que se llama, que es el mundo musulmán, y en concreto el liderado por Irán, que une zonas de Irak, Siria y Líbano, y también lo que era la Palestina. Entonces, Andrés, ese eje es la tensión principal hagamos en algo. ese momento. Metámonos en ese bien contexto. ahora en la capa, digamos, bélica, para poder abordar todas sus variables y sus decisiones, digamos, analizar esas decisiones. Sí. Y luego esa otra capa bien interesante, más histórica, si podemos decirle, qué rol juega acá lo bíblico, y que cómo se empieza a desatar quizás también una guerra santa, no sé, una guerra más religiosa. Entonces, si el objetivo militar era el desarrollo nuclear de... Pedir el acceso a la logran, por lo que sé, con efectividad derrumbar un par de centrales y además matar muchos científicos y también objetivos militares, claro, como el general de la Guardia Revolucionaria. Claro, exactamente. Y eso fue efectivo, se logró, no es fake news. No, de hecho lo hacen de una manera bastante no tan detallada en cuanto al efecto o a la consecuencia, porque bombardearon determinados con drones y también con misiles edificios. Entonces todo el que vivía ahí, independiente de la persona que estaban buscando o localizando, desapareció. Entonces fue un ataque un poco indiscriminado que afectó a la población civil, no solamente a los científicos, que también son civiles, pero no solamente me refiero a la Guardia Revolucionaria o a los mandos de las Fuerzas Armadas, que también. Entonces la reacción de Irán fue lo más sorprendente, porque yo creo que nadie se esperaba esa reacción. ¿Qué hizo Irán? Pues rápidamente, tratando de levantarse ante este ataque, digamos, imprevisto, reaccionó con toda su misilística, que es muy amplia. Bueno, Irán tiene una producción de misiles propia, digamos, de miles, y ahora una cantidad de miles de misiles vimos. Intercontinentales y también hipersónicos. Voy a buscar esa Entonces, imagen, a ver si ahí fue encuentro. Que dijo, bueno, esto hay que tomar carta en el asunto, defender la soberanía del país. En este caso Irán defendió su soberanía y repelió, se defendió, contraatacó, ¿no? Y esa respuesta fue, parece que superior a la esperada, porque de hecho pasó a llevar las defensas que tiene Israel con la cúpula de hierro, la tan mentada cúpula de hierro, que ha dicho que era inexpugnable, que está basada también en tecnología estadounidense, y en este caso los Patriots, que son los misiles de defensa, ¿no?, que atacan al misil que va antes que conecta a tierra. Entonces esos misiles son carísimos, entre paréntesis. Los Patriots también tienen una producción limitada, es decir, los Patriots pueden hacer hay una cantidad limitada. Estados Unidos creo que dependía de 80 a 100 misiles, y se hacen, cada uno vale como $60 millones, y no es llegaría a ser un misil de defensa. Entonces saturaron la cúpula de hierro con la misilística iraní, y el ataque fue brutal, digamos, fue de más. Ataque a zonas energéticas, a centros de mando, también al Mossad, también en ciudades,
Y lo mismo Se que pillaron al Mossad. lo mismo que los bombardeos de Oh, Israel bueno. hacia Irán. Es decir, ambos intercambiaron fuego de ida y vuelta. Y bueno, y eso fue lo increíble, es que llegó un punto en que al parecer, como la defensa de Israel estaba saturada la cúpula de hierro, Irán podría haber seguido utilizando su estrategia. Y llegó un punto en que después de 12 días, que quedó como esa cantidad de días, ahora se le denomina la guerra de los 12 días por alguna gente, ¿no? Trump Y le en puso- concreto la guerra de los 12 días, se llegó a una cierta medida de alto al fuego, porque se encontraron con enfrente con un opositor muy muy fuerte y muy inesperado como la reacción de Irán. Pero despejemos algunas preguntas, Vamos. así como primero, el ataque que se hace sobre Irán siempre estuvo pensado en el presunto de que Irán estaba haciendo una bomba atómica que estaba enriqueciendo suficientemente uranio El uranio, sí. para que fuese lo suficientemente poderoso como para constituir una bomba y su detonador, ¿cierto? Eso todavía no se comprueba si es que realmente es así o no, ¿cierto? Hasta donde sé. Luego de eso, hay una participación de Estados Unidos, hace una super misión desde Estados Unidos mismo, un avión voló directamente, se abasteció con una logística inédita, se abasteció en el aire de combustible para seguir volando y ahí machacó en los lugares que supuestamente estaban estas instalaciones nucleares. Pregunta: ¿se destruyeron efectivamente estas instalaciones nucleares? Esa es la segunda pregunta. Y lo tercero es que Donald Trump sale a decir que los países estaban de acuerdo en construir una tregua. ¿Y eso es real? Sorry. ¿Eso es real? Estamos en directo con Fox News. Nos están entrevistando en Fox News. Qué notable. ¿Eso hoy día Pues, es real? ¿Se terminó la guerra? Claro. Y la última pregunta Sí. que quiero adelantar. Sí. Vamos. Yo sé que en guerra no hay triunfadores, no hay perdedores, pero cada uno de quienes participan ahí tiene cierto objetivo. ¿Quiénes lograron su objetivo? En el mapa local del Medio Oriente se logra establecer la hegemonía de Israel, destruyendo ya todos sus adversarios en la región. O Irán es quien demuestra que no es tan fácil venir y vencer y destruirlo. Y cómo esto, finalmente, y cómo esto afecta la geopolítica. Ese, por muchas Muchas preguntas. Para que terminemos Vamos. viendo cómo... Y si no, me las va recordando, pero ya los vamos a ir tratando de responder Y una a una. Carlos Magno lo Una a responde una. todo. Vamos, Andrés. Claro, Póngale. con respecto a las instalaciones nucleares en concreto, Irán tiene un programa civil de desarrollo nuclear y es un firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, ahí. Lo cual no está firmado por Israel, por ejemplo, ni por Estados Unidos, ni por otras potencias como China o Rusia, pero sí lo firma Irán. Irán está en el Tratado de No Proliferación. Ahora, esa agencia, la Agencia de No Proliferación Nuclear, está liderada por un argentino, un apellido Grossi, y bueno, es una casuística, es un argentino en este momento. Pero bueno, la información ya se ha comprobado que le traspasaba esa información que captaba la agencia del programa iraní, se la pasaba a Israel. Entonces, eso ya, ese flujo de información encubierta, digamos, es un aspecto que también aquí los iraníes empezaron a cuestionar después de que se desarrolló todos estos últimos 12 días, ¿no? Esta guerra. Lo están espiando, derechamente. Derechamente, lo están espiando a través de organismos internacionales dirigidos por Occidente y por el imperio anglosionista, si uno lo puede hablar de esa manera. Y bueno, se ha visto hoy en día que, bueno, cuando digo anglosionista me refiero a Estados Unidos y también al Reino Unido, ¿cierto? Lo del mundo de la anglosfera. Y ahora, en concreto, esa conexión en cuanto al conflicto de impedir las instalaciones nucleares, no se ha destruido el enriquecimiento de uranio. Las bases donde se bombardearon por Estados Unidos, que participó con sus bombas antibúnker, y no destruyeron el enriquecimiento de uranio que tenían en la base de Fort Dow, que era la principal, que estaba como a 60 metros de profundidad bajo una montaña. Se presupone que los iraníes supieron de alguna manera que esto iba a ocurrir y retiraron su
su uranio enriquecido. O sea, Fue retirado. O Es sea- decir, eso no se ha destruido. claro, pero el avión que fue el que hizo el bombardeo venía volando ya hace 12 horas. Más de 12 horas venía volando. O sea, se sabía que venía en dirección, pero también supe que hubo una escaramuza en el mar en ese, o sea, hubo varios movimientos coordinados de Estados Unidos para más o menos confundir de dónde viene el golpe, pero más o menos se presumía que venía un golpe. Se podría presumir, sería lo primero que podría haber hecho de guardar o esconder su enriquecimiento de uranio, ¿no? Sus instalaciones más profundas o el contenido más bien. Ahora, las instalaciones en sí se destruyeron, pero el contenido no. Y entonces, claro, ahí está como el problema para los que pretendían aquello. Es decir, ahora no se sabe dónde está ese material. Y bueno, Irán en el fondo puede tener toda la intención, visto lo visto y lo que ha sucedido, de desarrollar efectivamente una bomba nuclear, como la tienen por lo demás 9 países o 9 estados, Corea del Norte, India, Pakistán, sin contar a Reino Unido, Francia, China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Es decir, y hoy en día lamentablemente en este escenario de poder, de ley del más fuerte que hay, ¿no? De que se ha transparentado la ley del más fuerte, y que aquí es como la ley del talión, ojo por ojo, o el poder al desnudo, ¿no? En el sentido de que las reglas internacionales, los tratados, las Naciones Unidas, etcétera, desde lo que pasa en Palestina a esta situación, son sobrepasadas por los poderes internacionales y por las Son para hegemonías. algunos. Entonces, Para los ante que esa controlan. situación, Exactamente. ¿por qué no considerar que en el fondo la soberanía de los estados puede requerir en un mundo actual la disuasión nuclear? Y eso no es algo descabellado porque es así, sino las grandes potencias no la tendrían. Y otros estados también los tienen, que con pretensiones de soberanía o autonomía en la estructura del sistema interestatal global. Otros países no tienen, son 193 países, por dar un número, en las Naciones Unidas, de esos 9 tienen armas nucleares. El club de los 9 sería el club de los que tienen con más autonomía estratégica, al fin y al cabo, porque nadie los puede tocar, porque llega a ese punto de disuasión máxima. Entonces, ese es como el tema de fondo también desde el punto de vista, yo creo, de Irán ahora. Claro. Cómo colocarse en esa situación, dado que Quiere ser el 10. los ataques son, ocurren, la violencia desde el mundo estadounidense, con la coalición con Israel, etcétera, etcétera, está patente. Entonces, ¿qué quedaría ahora? Tal vez se consiguió lo contrario a lo que se pretendía, evidentemente. Puede que ocurra así, puede que no sabemos, pero esa es más o menos la situación. Entonces, para recopilar información, Israel comienza un bombardeo para evitar que prolifere el programa nuclear en términos de generar Del enriquecimiento armamento. de uranio, que pasa a niveles ya Exacto. superiores a 60%, y ya Exacto. cuando llega a 90% Ya. ya está a punto ya de tener el artefacto nuclear bélico. Ok. Israel intenta hacerlo, logra en parte porque elimina algunos científicos y todo eso. Luego Estados Unidos bombardea los lugares, pero no lo logra. Significa que los objetivos estratégicos que estaba buscando Israel no logra cubrirlo. O sea, aquí Trump dice que logra pitearse Fordo, Natat, Isfahan. Dice que efectivamente sobre esos tres se lo... Bueno, se va a construir una narrativa finalmente. Ahora que estén ahí la gran carga nuclear, Es de que esa urano carga no, ha desaparecido. no estaba ahí. Se ha Entonces, trasladado esa carga, la trasladaron, no está ahí. Y en el panorama es que entonces hay es una guerra que se ve que es una pausa momentánea porque no ha sido resuelto ninguno No. de los conflictos. Exactamente. El inmediatos alto que al fuego puede ser absolutamente momentáneo, temporal, y en cualquier momento se podría reactivar. Pero antes de o seguir en tema nuclear, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre el rol de Estados Unidos, que decide entrar, evidentemente Israel es aliado de Estados Unidos, sabemos que tú has contado, Andrés, que la mayor cantidad de fuerza política dentro del Parlamento y de la estructura gringa está dominada por el Estado de Israel. Exacto, para ambos partidos, republicanos y demócratas, sin Por lo duda. tanto, activaron su defensa desde otro lado, que es desde el imperio yanqui.
no le preguntaron al Congreso. Al parecer parte de la base de apoyo de Trump, que era como antiguerra o... Bueno, concentrémonos acá en Claro, Estados Unidos. ahí está un tema también interesante. Otra arista de este Yo te fenómeno digo, multidimensional es la parte interna de Estados Unidos, Vamos, porque el vamos allá. conflicto de MAGA, es decir, el movimiento de Eso. América Grande, ¿no? Cuenta, Hacer cuenta. América Grande again, ¿no? MAGA, America Great Again, MAGA, nace con una tendencia pacifista, de acabar con las guerras imperiales, o las guerras imperialistas, porque eso es un gasto, además de todo, es un gasto tremendo del Estado que genera el endeudamiento y todo el problema que tiene de déficit público Estados Unidos, etcétera, 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 y solo favorece al complejo militar industrial, tecnológico, ¿no? Bueno, y ahí están los liderazgos de Steve Bannon, Tulsi Gabbard, el mismo Tucker Carlson, ¿no? Tucker Carlson, eso, el periodista, el gran periodista estadounidense, que son todos los líderes de MAGA, del movimiento ya social, si se puede llamar, o por movimiento político más bien, de Estados Unidos hoy. Entonces, eso choca con el interés de Trump. Entonces, yo creo que se puso como en una bisagra, estaba en una situación delicada entre medio de ser coherente con su mensaje, de no propiciar guerras, porque de hecho no propició ninguna guerra en el primer mandato, y ese fue su mensaje con respecto al Partido Demócrata. Tenía la presión sionista por otro lado. Por otro lado, tiene la presión sionista, que también dentro del Partido Republicano directamente incide a través de ciertos neocons o conservadores que están realmente vinculados con Israel y que buscan esa vía agresiva en el Medio Oriente. Y bueno, y entre ambos, digamos, tenía que jugar Trump, ¿no? Tenía que moverse entre ambas ¿cómo se llama? Fuerzas. Y eso, espérate, aquí termino. Y eso, Trump lo manejó de una manera, yo creo, eso lo veo al final, pero en un principio parecía como que se había decantado para apoyar el sionismo, más bien, que estaba apoyando a Israel derechamente. Pero una vez con el resultado del bombardeo, con la forma en que sucedió el último acontecimiento, que estábamos hablando recién anteriormente, al parecer trató de buscar un punto medio, trató de dejar contento a sus bases, tanto a la MAGA como también a algún sector más rebelde o agresivo o prosionista del Partido Republicano. Y lo otro es que eso se ha visto también en las declaraciones recientes, en que dice que va a haber un proyecto con Israel económico de $30.000 millones para desarrollar la energía nuclear pacífica, que va a involucrar a Estados Unidos, según él ha declarado. De ahí que se lleva a cabo no sabemos. Pero dijo que quiere invertir con Israel, después empezó a criticar a Israel. Dijo que Israel tenía que parar, que el alto fuego, que se acabó, que esto ya había que parar. O sea, lanza las bombas y dice, ahora es tiempo de paz. Entonces, que ¿sabes qué? él A mí dice me da- eso, él juega así, él dice, es la perversión del lenguaje que utiliza, la técnica de perversión del lenguaje, ¿no? Es como decir, ya traemos la paz a través de la guerra, Claro. o sea, hacemos la bomba, pero en el fondo, ¿qué resultado tiene en la práctica? Es que criticó a Israel, cuestión que nunca había pasado en un presidente de Estados Unidos. Fue una crítica, ahora última, una crítica directa. Como ya te tiré la bomba, Sí, es para decir, la weá. ya, exacto. Y lo mismo que ahora quiere hacer planes de desarrollo económico, al menos, bueno, en el caso nuclear civil, con Irán. Entonces, ¿Qué? claro, eso nunca había pasado tampoco. Entonces tú dices, el juego de Trump es un juego, parece, de esta baraja de ajedrez, perdón, de esta baraja de póker, o Es este tablero de póker. ajedrez, en distintas dimensiones y en distintos escenarios. Yo creo que por ahí puede ir, lo que pasa es que es difícil de encajar o de enfocar. Mira, si bien el Pentágono sabía que iba a haber esa invasión, porque fue la cuestión de las Pizza Hut, El dato que dio el Pedro, muy bueno. el dato de las pizzas, se sabía, entonces Estados Unidos estaba totalmente claro que iba a venir ese ataque de Israel, pero aún así parece ser que Trump se ve envuelto en esta situación, porque en un momento se pedía que Estados Unidos interviniera, que mandara alguna señal de apoyo fuerte a Israel. Estaba Trump en una cumbre del G8, una cosa así. Sí, Y G7. El G7 está en la cumbre del G7, sale de la cumbre del G7, le preguntan ahí, ¿va usted ahora a ayudar a hacer algo? Me voy a tomar 2 semanas para decidir, dice Trump en esa declaración. Claro. Dice Claro. 2 semanas y al parecer y ahí ya cachábamos que Trump es la típica, pues. No, voy a ver qué hago, y ya estaba barajando las cartas ya estaba listo Estaba viajando en el avión. el avión ya Yo estaba he hecho decidido. vuelo. Pero aún así se ve como que fue arrastrado a la situación de tener que, porque no salió inmediatamente a defender a Israel.
hubo como un par de días Hubo- que Israel estaba hubo- sobrepasado, Hubo estaba, un tiempo en que lo dejó solo. lo dejó solo. Sí. El día que atacaron el Mossad, estaba ahí a las tunazos Israel e Irán, y nadie más. Ujú. Y nadie más. Y luego pasa este evento, Trump dice voy a decirlo en 2 semanas, y no decide en 2 semanas, sino que mandan el ataque. Entonces da la impresión que como que dijo, tengo que apechugar con esto, porque ya es Claro. es una situación dada, Claro. no me queda otra que apechugar con esto, pero también un poco caliente con... Es que al final el presidente de Estados Unidos no es un, aunque muchos lo piensan o creen que es un rey o no kings, por el discurso a veces autoritario, muchas veces como pervertido en cuanto al uso del lenguaje, que se dice un oxímoron de que a través de la negación de algo se llega al evento positivo o viceversa, ¿no? Y la misma actitud que puede ser un poco arrogante, etcétera, o arrogante derechamente, no controla el país, no tiene todos los resortes del poder, ni mucho menos en Estados Unidos. Entonces tiene que responder tanto a sus electores como a los republicanos que están con el sionismo, con Israel, y más encima tener en cuenta el estado profundo, que es el complejo militar industrial del Pentágono, y con los sectores de oposición del Partido Demócrata, que las guerras para ellos es importante como fuente de actividad económica y de rentabilidad. Es Son posible. rentables. Es Y, posible, y Andrés. esa es una máquina que no la puedes cortar, porque es una máquina multimillonaria. ¿Es posible, Andrés, que Trump con esta decisión haya dejado la puertita abierta para una acusación política en el Congreso? ¿Es factible que se lo... Pueden como- hacerlo o intentarlo, pero no creo que llegue a ningún... No creo que tenga mucho recorrido porque él está con mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que hay una elección de medio término en un año en Estados Unidos y eso puede variar. Pero a día de hoy podría ser una cosa meramente publicitaria o de propaganda política en cuanto a que la oposición toma esta iniciativa, etcétera, y pone a Trump en un candelero de cuestionamiento. Pero más allá de eso no podría porque tiene mayoría parlamentaria. Porque como que se devela la mentira de la política internacional acá un poco con... Eso está Sí. pasando directamente desde que asumió Trump hace 6 meses. Si Se ha tiene- activado un sistema de absolutamente de la política, está transparentado el poder absoluto en cuanto a todos sus resortes de capacidades y de poder más allá de cualquier otra consideración. En bruto, digamos. ¿no? En la Bueno. ejerción de la autoridad por la autoridad. Antes de pasar a un tema que yo creo va a ser bien profundo e interesante, esta variable más histórica de Israel, Irán responde. Matémoslo por Estados Unidos ataca y este muchacho de acá, el gran, ¿cómo se llama este? Ayatolá, responde con misiles y se evitaron un par de bases gringas, ¿no? En Qatar. En Qatar. Y también anunciaron a Estados Unidos de que iban a atacar para que evacuaran el personal y no hubiera víctimas humanas, ¿no? Daño humano. En los recursos humanos del ejército, porque son bases militares. Sí, destruyeron un par de bases. Pero avisaron antes, es decir, aquí hay un juego. Yo creo que A Irán ver. está manteniendo como una estrategia de proporcionalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Es decir, ataque por ataque, al mismo nivel. Y en este caso avisó a Estados Unidos, entonces eso también como da como una mano al asunto de que pudiera llegar a una cosa de entendimiento, ¿no? Porque comúnmente en un conflicto ya cuando escala, Ya. tú no avisas, tú llegas y atacas, no vas a avisar ni en el momento en concreto para que evacúen la Eso base. le deja un matiz de que Irán quería hablar así como... Yo creo que, claro, tampoco quería extremar la situación y llegar porque al final no tiene la capacidad destructiva máxima como tiene la disuasión nuclear, a pesar de que la misilística o el arsenal de misiles es tremendo el de Irán. Son miles de misiles intercontinentales e hipersónicos que van a entre 12 y 15 Mach. Entre 12 y 15 veces la velocidad del sonido, los hipersónicos. Y no, eso no puede Eso no ser los puedes parar. no los puedes parar. no lo- Llegan. y no lo imposible. pueden La detener. cúpula de hierro no los puede parar. Exacto. No hay manera. Oye, yendo a una pregunta que hacía el líder en la cartera de preguntas que generó, ya con más o menos haber analizado o tirado acá a la mesa y a sus cámaras distintas variables, el tema bélico, ¿quién gana la guerra? Pasada. En este episodio, digamos, ¿no? Podría ser, ojalá no sea una batalla y sea el fin del conflicto, digamos, pero es difícil.
porque Israel mantiene el objetivo estratégico de largo plazo de destruir a Irán y destruir el régimen, porque hay otro punto que no hemos tocado, que las declaraciones de Trump y del gobierno israelí eran cambio de régimen, sacar al ayatollah, sacar al régimen. De hecho, aparecieron por ahí algunos antiguos perdidos en la diáspora iraní de monarcas familiares de los Pahlavi, de la oligarquía, Diciendo, la me oligarquía toca. nobiliaria. Aparecieron en los medios de comunicación gente que estaba absolutamente en el ostracismo de los medios, afuera de cualquier consideración de nadie. Y claro, propugnar el cambio de régimen, lo que hizo en el fondo es que las masas iraníes se encolumnaran detrás de Irán, que el apoyo fue absoluto. Porque claro, en el fondo está la soberanía y la sobrevivencia del país, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, esa era otra arista, que era el cambio de régimen político en Irán. No se logró. No se logró el objetivo de destruir la producción de uranio enriquecido. Entonces, ¿quién ganó en este episodio? Al parecer, no sé si una ganancia absoluta, porque igual yo creo que es compleja la No, situación de Irán, pero en esta pasa. pero pudo resistir, yo creo, o sobrepasar la situación, o el envite, sobrepasarlo de una manera encomiable, es decir, más bien de una manera que yo creo que nadie lo sospechaba o lo podía anticipar, porque está enfrentándose a un estado muy potente en lo militar, como es Israel, aunque es mínimo en territorio y pequeño en población, y al más el imperio estadounidense, ¿no? Ahora, Ganó Irán, ya claro, sí, y lo otro, Pero la gente y lo otro es que ganó Irán, Rusia y China tampoco nunca se iban a decantar por Irán como se decanta Estados Unidos por Israel. Evidentemente no existe esa simbiosis que hay en Israel con Estados Unidos. Cojonudo, Y no Irán. existe la influencia que tiene Israel Tradúceme en esta parte Estados Unidos. en Irán. Pero ojo que Bien, Rusia, ganaron. Rusia y China apoyaban de alguna manera diplomática y con alguna prestación de servicios seguramente de inteligencia, etcétera, cosas como más subterráneas, pero que también pueden incidir. O quizás latentes que no sabemos, que quizás se hablaron. Anda a saber si se hablaron cosas que no sabemos, que no salen en los medios de comunicación. Claro. Porque otra arista de un fenómeno multidimensional como este conflicto, esta guerra, es que esto está justo en el patio trasero de los BRICS. Toca a los BRICS, afecta a China, podemos volver a lo económico en cualquier momento de ahora de Salimos este lo análisis. bélico, Claro, podemos acercarnos a lo económico. y Afecta a acción. China, Me gustaría afecta preguntarte algunas a cositas. China, afecta a Rusia, porque después de Irán viene Rusia, en el interés de las potencias anglosionistas u occidentales, que son los grandes impulsores del imperio occidental, que hoy en día es Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, tal vez, ¿no? Entonces, ante esa situación, seguramente Rusia y China están defendiendo o tratando de que esto no les caiga encima, no pase a llevar a Irán, porque son el objetivo final. Claro. China lo sabe, viejo. Claro que Van sí. por China. Claro, es decir, Ganó Irán y van por China. entonces, ahí esa es la verdad de todo volvemos esto, a viejo. otra derivada del conflicto, y que estas cosas pueden salir de una o pueden ir saliendo así porque el tablero de ajedrez es brutal, hay muchos elementos en juego. Es la situación Tercera Guerra Mundial, que mucha gente pensaba que ahora venía la Tercera Guerra Pero Mundial. no con el envío ya de los misiles de los gringos. Yo creo que lo que está pasando es Fue la Guerra que Mundial ahí de volvemos 13 como días, a esa idea, claro, 12 días, esa idea del benemérito, del Papa Francisco, ¿no? Que curiosamente, bueno, los papas tienen mucha capacidad de información, también tienen acceso a fuentes importantes, tienen un servicio de inteligencia, hay una red también detrás del Vaticano como Estado. Dijo que había una guerra mundial por etapas, que era una guerra mundial por fases, una tercera guerra mundial, y no mucha gente le hizo caso, o pasó más bien rápidamente en los medios de comunicación. Pero lo dijo, lo declaró, que hay una tercera guerra mundial por etapas. Y podemos estar viendo este proceso con Ucrania, con Palestina, Israel, Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y no sería raro de reconocerlo de esa manera, porque evidentemente, dadas las condiciones del armamento nuclear y la disuasión que eso genera, no puede haber una guerra mundial directa, inmediata y brutal, porque si no es la destrucción asegurada. De todos. Del planeta. De todo, claro, de todo. Ojo con ese concepto de la guerra mundial por etapas, que yo creo que cada vez va adquiriendo más sentido.
la tercera guerra mundial por etapas. ¿Cuál podrían ser otros conflictos? Porque vimos Ucrania, vemos ahora Irán. El conflicto de Irán era algo que era previsible, porque eran de los pocos enemigos en el Oriente Medio que le iban quedando a Estados Unidos así con capacidad militar y capacidad de producción de armamento nuclear, supuestamente. Pero ¿cuáles son otros conflictos que en este momento podríamos decir el imperio ahora quiere ir hacia allá? Va a ir directamente hacia allá. Bueno, hay que ver que el tema que pasó entre India y Pakistán fue una semana o menos de una semana de lo vimos. conflicto. 3 capítulos atrás. 4. Pakistán, en este episodio, en este evento, fue aliado de Irán. Pakistán tiene claro que la India, que es su rival directo, por asuntos históricos, desde la partición de la India, que surge Pakistán como la zona donde hay musulmanes que se concentran en lo que era la antigua India del Raj británico, que era parte de la colonia, ¿no?, que tenía en la India el Imperio Británico. Claro, y Pakistán surge de ahí, de una guerra civil que tuvieron entre el 46, 45, 47 y 48, entre esa zona de musulmana de concentrada de la India. Y de ahí surge Pakistán. Entonces Pakistán sabe y está mucho más cerca a Irán y por ende a los BRICS que a Occidente. Claro. Apoyó, dijo en declaraciones de Pakistán que si es necesario iba a entregar armas nucleares a Irán. Lo dijo durante este evento de la guerra de 12 días. Lo dijo. Lo dijo, sí, lo dijo. Eso fue increíble en cuanto al posicionamiento de los actores. Porque Pakistán es un actor intermedio ahí. Pero Pakistán en el fondo es China que está detrás de Claro, Pakistán. porque ahí podemos ir a lo económico. Es decir, hay una ruta de la seda que une China, Teherán, después pasa por Estambul y llega a Europa. En cambio, lo que se está proponiendo hace 2 años es un corredor que se salta a Irán y a China, evidentemente, y va por la India, Haifa, el puerto de Haifa en Israel, salta a Europa después al sur en Grecia. Pero también está ese tema de las rutas comerciales alternativas que quiere proponer Occidente en el conflicto con China. Entonces, por eso que también la arista económica o la dimensión económica entra en el conflicto, sin duda. Oye, hablando de la dimensión económica, pero financiera, me llamó la atención cómo reaccionaron las bolsas. No sé si la estuviste observando. Sí. O el precio del petróleo. El precio del petróleo bajó. Claro, porque en un momento el muchacho Dijo que iraní es cuando cerraba el estrecho de Hormuz, Sí. que ahí está el 20% del petróleo de la exportación petrolera sale Porque por uno, eso. sin saber nada, dice va a subir. todo. Va a subir todo, va a subir Y el el pan. petróleo se mantuvo, bajó. Yo creo que El Bitcoin se fue a la chucha. Bueno, el sábado ya no se pudo conectar. Me hubiese gustado que lo que pasa es que, claro, al fin habláramos de esto, pero Subió el Bitcoin. bueno, ahora parece hay que una pero en el situación momento se fue. en que la subida de los precios del petróleo no le sirven a nadie. Ujú. Tal vez el primero es Trump a Estados Unidos, porque una de sus también temas de campaña o promesas de campaña era que iba a mantener o bajar la inflación. Sí, iba a ser una baja de inflación, iba a traer inversión, etcétera, etcétera, y por eso está pidiendo que se baje la tasa de interés para atraer inversiones. Tiene conflicto con la Fed, pero a él no le interesa que suban los precios del petróleo. A China tampoco, porque China también es un importador de petróleo. Más que Estados Unidos, de hecho. O sea, para nadie era negocio que la Ni para ayatolá China ni pusiera Estados nada. Para nadie era negocio exactamente que cerrara el estrecho de Hormuz. Bueno, lo para cerró nadie. China. No Pero lo cerró. la amenaza especulativa no golpea la bolsa. Bueno, Pasa que la bolsa igual ahí no se maneja sola. La bolsa igual tiene agentes o actores que tienen más contuvieron, control. digamos. Claro. Ahí están los grandes fondos de inversión, los que tienen las propiedades de la SP500. Los Black Seguramente Rock, que están los BlackRock, los Vanguard, los State Street, que si ellos actúan ya se desencadena el movimiento bursátil, ya sea para un lado o para el otro. Pero si dejan de actuar o dejan de incidir en ello, esto se estabiliza. ¿Y a ellos no los controla el Estado de Israel? A los BlackRock. grandes fondos de inversión mundial, ¿Mm? no sé si los controle, no creo que los controle, pero seguramente en último término pueden tener una cercanía con
de Ya, Israel, más pero no creo que estén controlados, Ok. porque es Están por sobre. porque claro, es una matriz también económica que está situada en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos está influenciado por Israel, absolutamente. Pero bueno, y es cuestión de ver. Hay una página en internet. Todo esto que hablamos aquí en el podcast es fuente abierta, información que está accesible a través de la red de internet. Open Eyes se llama, Ojos Abiertos. Es una ONG estadounidense con sede en Washington. Hace un tiempo, bueno, topé con ellos y empecé a mirar la información. Y ahí te detalla los montos totales por cada representante de Estados Unidos, por cada parlamentario, que financia el lobby israelí sus campañas. Y es tremendo. Es decir, ahí hay un juego económico y totalmente una influencia que se palpa en la política internacional. Bueno, al menos que Liber quiera aportar algo Una más, pregunta más. nos vamos a tirar hacia la guerra santa. Ya, una Vamos pregunta. a la Biblia. Una pregunta más. Una pregunta, pero otro tema, pero parecido. Chile tiene que participar, el presidente tiene que participar en ¿Qué te la invitación del Los BRICS, BRICS. que va a ser en Brasil. Porque aquí hubieran escaramuzas a las derechas La diciendo derecha y- cómo va pero y ¿cómo Irán. vas a ir a meterte ahí? O sea que, claro, podría y tal vez debería hacerlo si uno piensa que, como en cualquier inversión o cualquier negocio, se dice que hay que diversificar la inversión o poner los huevos en distintas canastas o diversificar la inversión, Claro, lo más lógico es el portafolio de inversión. Y lo más lógico sería que Chile, viendo la situación global que se está generando en la última década, si tú quieres, y más aún en los últimos 2 años, 5 años, etcétera, tenga que también tomar contacto con los BRICS, ¿por qué no? Si no solamente tiene que estar en el bloque occidental o en el imperio o vinculado al hemisferio estadounidense, ¿no? Como ente hegemónico en esta zona. Ahora, eso de que es un ente hegemónico en esta zona también es un problema. Es un problema, pero claro, un problema que países como Brasil lo han manejado de buena manera. Argentina misma en su momento, antes del gobierno actual, también tenía contacto con los BRICS. Y Chile podría ir tomando una política de largo plazo, yo creo, diversificando los intereses. Sería lo más razonable como estrategia de país, si bien periférico en cuanto a las grandes potencias o al desarrollo capitalista industrial o tecnológico autónomo, que Chile no lo tiene. Chile importa todo, toda la tecnología es importada, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del extractivismo, etcétera. Debería tener una conexión con distintas potencias desde su autonomía o desde su soberanía estatal. Entonces ahora la pregunta sería, ¿se lo permitirían desde el hegemón, digamos, hemisférico, cuando me refiero americano, desde Alaska a Tierra del Fuego? Pero Andrés, Habría que tratar de que eso superarlo y buscar también como un juego también de Con to- intereses chilenos, ¿no? Andrés, con total sinceridad, por favor, Sí, para los sí, sí. viewers de Valparaíso TV que nos da la casa y de Kit Carlo Magno, De todo el sur global. ¿Chile existe en el concierto internacional? En el concepto internacional, en lo que estamos hablando en todos estos análisis de política internacional, ¿Existe? me temo que Sinceridad. no.